El miércoles pasado hablamos de lo que era lo que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea surgió porque se vio que en una población que vive en torno al mar Mediterráneo tenía mucho menos índice de enfermedades cardiovasculares, un 30% menos. Entonces, a partir de ese dato se estudió cómo era su alimentación, y en base a eso se estableció como una pauta saludable la dieta mediterránea. Recordamos, tenía que ver más que todo con selección en tipos de grasas, ricas en omega 3, omega 6, ácidos grasos poliinsaturado, fitosteroles, esteroles, bueno, más que todo se caracterizaba por eso. Hoy vamos a hablar puntualmente de lo que es la dieta DASH. La dieta DASH es al revés, son enfoques dietéticos encaminados más que todo para el tratamiento de la hipertensión. Pero primero se hicieron cuáles serían los enfoques, se practicó, se llevó, se hizo un estudio en una población y se vio entonces qué resultados tenía. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, recordemos que cuando el paciente con insuficiencia renal llega al punto de necesitar una terapia sustitutiva, ya sea diálisis, hemodiálisis o peritoneal, o la necesidad de trasplante, una de las causas importantes está relacionada a la hipertensión. La primera causa de ingreso a diálisis es la afección del riñón, la afección renal relacionada a la diabetes. La segunda causa es la afección renal relacionada a la hipertensión. Son las dos primeras causas y que además están en ascenso. Es muy importante el tema de detectar y tratar la hipertensión, su relación, en este caso, con los pacientes con insuficiencia renal. En Argentina, más de por sí, hay una prevalencia muy importante de hipertensión. Según las últimas encuestas, 1 de cada 3 argentinos es hipertenso. Sabemos que la hipertensión está relacionada al exceso de peso. Según las últimas encuestas, resultados son previos a la cuarentena, al aislamiento. Antes del aislamiento, según las encuestas, el 67% de la población argentina tenía algún exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad. Más del 30% tenía obesidad. Hay una encuesta online que se hizo ahora en el aislamiento y 6 de cada 10 argentinos manifestaron haber aumentado de peso, así que este último gráfico no sé cómo estará en este momento, pero se prevé que todavía la cantidad de sobrepeso u obesidad sea mayor. Se sabe que la hipertensión también está relacionada al consumo de sodio, de sal, ¿no? Puse este dibujito porque me gustó no solo la idea de sal salero, sino la idea de productos procesados y ultraprocesados con mucho contenido en sodio. Se sabe también que la hipertensión está relacionada al consumo de alcohol. Bien, en este estudio donde se evaluó qué pasaba con este enfoque de distintas pautas dietéticas relacionadas a la hipertensión, se sacó de lado tanto el sobrepeso como el alcohol como el consumo de sal. O sea, ¿cómo se hizo? Se establecieron 3 grupos de pacientes. 3 grupos de pacientes, en total participaron casi 500 personas en el estudio, donde se dividieron en 3 grupos. A todos se les hizo consumir la misma cantidad de sal, normal, normosódica, o sea, un plan de alimentación normal en sal, ni restringido ni en exceso. Se controló como para dejar de lado ese factor. Los 3 grupos tenían personas con normopeso, sobrepeso y también algunos con obesidad. No se incluyeron diabéticos, todos eran mayores de edad. Y se estableció así. Al grupo 1 se les dijo, bueno, ustedes sigan comiendo lo que venían comiendo. Lo único que también se controló que los 3 moderen el alcohol y la sal, nada más. Pero al grupo 1 se les dijo, sigan comiendo la alimentación, su dieta típica. Al segundo grupo se les dijo, ustedes coman más frutas y verduras. Cantidad de lo que vienen comiendo y en el resto igual. Y al tercer grupo entonces se le estableció un plan de alimentación con las pautas que es la dieta DASH. ¿Qué se tuvo más en cuenta? Potasio, magnesio, calcio, que son 3 grupos, 3 nutrientes, ya se sabía que estaban relacionados con relación inversa, o sea que si consumíamos potasio, magnesio y calcio, tenía una relación inversa con la hipertensión, eran protectores contra la hipertensión. Pero no había ningún estudio que lo demuestre a cada uno por separado,
y sí habían hecho estudios suplementándolo, o sea, dándole a las personas un suplemento con potasio, un suplemento con magnesio, y no hubo resultado, ¿no? Entonces, acá se estudió qué pasa si se contempla dentro de todo un plan de alimentación siguiendo unas pautas puntuales. ¿En qué consistió entonces exactamente el planteo de este enfoque dietético contra la hipertensión? El primer punto es muy abundante en frutas y verduras. La recomendación para pacientes que seguían el enfoque DASH era 5 porciones de frutas por día. Cada porción es una fruta promedio, una naranja, una pera, o una rodaja de sandía, por ejemplo. Entonces la idea era incorporar frutas como snack a media mañana o a media tarde, incorporar frutas como postre después de almuerzo y cena, incorporar frutas en el desayuno también. Y también de 4 a 5 porciones de verduras por día. 2 a 2,5 porciones de verduras en el almuerzo, 2 a 2,5 porciones de verduras en cena. Eso era lo que consumieron los pacientes que siguieron las directivas DASH, y cuando se comparó con el primer grupo que seguía su dieta estándar, consumieron o sea, lo estándar era 1 a 2, como mucho, porciones de frutas por día, y 2 porciones de verdura por día. Ahí ya se marcó una gran diferencia. Después, con respecto a lo que eran cereales integrales, legumbres, frutos secos, en la sugerencia DASH eran 6 porciones por día. Una porción, no se imaginen comiendo 6 platos de tallarines, o sea, cada porción es, por ejemplo, una rodaja de pan integral, o cada porción también equivalía a el cuarto plato o de legumbres o de cereales integrales. Entonces, cuando uno plantea 6 porciones, imagina 2 rodajas, por ejemplo, de pan integral en desayuno y merienda, y el cuarto plato de cereales integrales o de legumbres en almuerzo y cena. Comparado al grupo estándar, el grupo 1 que seguía consumiendo lo que consumía habitualmente, el consumo promedio era de 8 o 9 porciones de cereales diarios, pero no elegían los integrales. Cuando pasamos al grupo de lácteos, las directivas DASH, recordamos que uno de los nutrientes a tener en cuenta en estas directivas era el calcio. Entonces, el grupo con las directivas DASH debía consumir 2 a 3 porciones diarias de lácteos. Cada porción es o un vaso de leche o de yogur descremados, o una porción, el cassette, iba a decir, no sé si todos saben lo que era el cassette, bueno, el medio celular, un celular chiquito por día, lácteos magros. Cuando pasamos bueno, y cuando se comparó el grupo estándar, recuerden que estos eran adultos, no llegaba a una porción diaria. Eso fue muy llamativo porque el adulto no está tan acostumbrado al consumo de lácteos regularmente como producto diario. En cuanto a carnes, lo expresé así porque la recomendación DASH, la directiva DASH, era de 1,5 como mucho 2 porciones diarias, pero la porción es de 80 gramos, o sea que es una porción diaria de carne de 150 gramos. Está expresado así: 0,5, vacuna o cerdo, pollo, pescado. ¿Qué significa? Dentro de la semana iban variando, en la misma cantidad de consumo entre lo que es carnes rojas y carnes blancas o pescado. Y el consumo del grupo estándar, primero que fue mucho más en general, la cantidad diaria era de 2,5 porciones, con mucha más frecuencia de carnes rojas, vacuna o de cerdo. Cuando pasamos a lo que es dulces, en la directiva DASH eran menos de 5 porciones semanales. Quiero aclarar que la porción de dulce o azúcar es de 10 gramos. Entonces, una porción sería 100 centímetros cúbicos de una bebida con azúcar. O medio flan, para dar un ejemplo, medio postre, ni siquiera estoy hablando de una torta con dulce de leche, sino medio flancito, el flan que tiene azúcar, pero medio. O sea que menos de 5 porciones por semana de azúcar de 10 gramos significa a lo mejor de 1 a 2 porciones de lo que nosotros conocemos como postres con azúcar, ¿no?
Eso era la directiva recomendada para lo que era la selección de alimentos DASH, las directivas para ayudar a detener la hipertensión. Cuando se comparó con el grupo estándar, los que consumían de alimentos con azúcar eran 4 porciones por día. Bien, esto lleva a que después, cuando se comparó entre los dos grupos, dónde estaban las grandes diferencias de nutrientes, ¿qué se vio? Primero en lo que es porcentajes. O sea, cuando uno habla de hidrato de carbono, proteína y grasa, son los que uno llama macronutrientes, significa sustancias nutritivas que comemos en cantidades importantes, en gramos, y estos tres macronutrientes son los que nos dan calorías. Entonces ese porcentaje significa, de las calorías que yo consumo por día, qué porcentaje de esas calorías me lo dan las grasas, qué porcentaje me lo dan los hidratos de carbono, y qué porcentaje me lo dan las proteínas. El grupo 1, que era, yo saqué el del medio porque no hubo mucha diferencia, todo lo que es comparativo lo voy a hacer con el grupo 1 que hizo la dieta promedio que venían comiendo, con el grupo 3 que fue el grupo que continuó con las directivas DASH. El grupo 1, el 37% de sus calorías estaban aportadas por grasas. El grupo DASH, como tiene mucho menos de aporte en grasas, la proporción de alimentos con hidratos de carbono y con proteínas pasó a ser mayor, de 37 a 27%. Acá quiero recalcar que como pauta saludable se habla de que hasta el 30% de las calorías diarias deberían estar aportadas por grasa, distintamente del tipo de grasa, hasta el 30%. Bueno, el estándar consumía mucho más. La dieta DASH en ese aspecto un valor promedio aceptado nutricionalmente. Cuando vamos a colesterol, la mitad, ¿no? El grupo 1 que siguió su dieta estándar consumía 300 gramos por día, la directiva DASH 150 miligramos, lo recomendado desde el punto de vista de salud es consumir hasta 300 miligramos de colesterol por día, o sea que el estándar estaba dentro de una pauta razonable, y la directiva DASH consumía la mitad de lo aceptado desde el punto de vista razonable, desde el punto de vista de salud. Vamos a otro micronutriente, fibra, el grupo 1, 9 gramos promedio por día, la dieta DASH 31 gramos, la recomendación saludable es 30 gramos, así que la DASH es dentro de lo saludable, el grupo estándar no. Cuando vamos a potasio, el grupo que siguió su dieta estándar, el grupo 1, 1700 miligramos, el grupo DASH, más del triple. Acá va una aclaración, 4.700 miligramos, cuando la recomendación de consumo de potasio es de 2.000 miligramos, o sea que los que siguieron la pauta DASH no solo consumieron mucho más potasio que el promedio, sino que consumieron el doble de lo que se considera como estándar saludable de consumo de potasio por día. Fíjense que está muy relacionado también a las porciones frutas y verduras. Cuando vimos la gráfica de las GAPA, que es las Guías Alimentarias para la Población Argentina, la recomendación era 5 porciones sumando frutas y verduras consumir por día. Las directivas DASH son 5 porciones de frutas y 5 porciones de verduras diarias. La dieta DASH es tan rica en potasio. Es el doble de la recomendación saludable por día de este mineral. Cuando pasamos a magnesio, el grupo 1, 165 miligramos, el grupo directiva DASH, 500 miligramos. O sea, no solo consumió el triple, sino que, también parecido a lo que pasó con potasio, el requerimiento de magnesio está establecido en 375 miligramos. O sea que no solo el grupo estándar no lo cubre, sino que el grupo directiva DASH casi duplica la recomendación en cuanto al consumo de magnesio. Ahí está presente el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres y frutos secos. Calcio. La recomendación diaria son 800 miligramos. Grupo 1 no lo cubría, obvio, no consumía ni siquiera una porción de lácteos diaria. El grupo DASH, 1250 miligramos. Entonces, ¿en qué se caracteriza mucho esta selección de alimentos, estas directivas del grupo DASH? Duplica casi el requerimiento de potasio, magnesio y calcio la mitad más no lo duplica,
pero excede notoriamente los requerimientos de estos promedios de estos minerales. Bien, ¿qué se consiguió con esto? Se vio que que el grupo que siguió las directivas DASH bajó mucho los valores de presión, tanto los pacientes, especialmente los que tenían presión alta. Todos bajaron notablemente de 8 a 14, de 8 a 14 hablando del valor de presión normal 120-60, ¿no? Como para que puedan ir haciendo la comparación. Valor de presión normal 120 máxima, 60 mínima, bueno, de 8 a 14 lograban bajar siguiendo las directivas DASH. Esto depende de cada paciente y se notó que lograban un descenso mucho mayor aquellos pacientes hipertensos. Pacientes con valores altos lograban mejores resultados. Dijimos que los que seguían las directivas DASH, en cuanto a sal, era normal. Bueno, ¿qué pasa si además a este grupo o a cualquier grupo le decimos, bueno, además cuídese con el consumo de sodio? Restringir o controlar la ingesta de sal o sodio en la alimentación, ¿cuánto logra bajar la presión? De 2 a 8. Todas estas pautas que voy a seguir contando son aditivas, o sea que podemos ir sumándolas, a un paciente le podemos decir, siga las directivas DASH, controle el sodio, pero acá lo que quiero llamar la atención es que se logra mucho más bajar los valores de presión con las directivas DASH con la pauta de decir, limite la cantidad de sodio. ¿Quedó claro? Bien. ¿Qué pasa entonces si además le decimos haga actividad física con frecuencia? ¿No? Acuérdense que la actividad física con frecuencia se recomienda más de 20 minutos por día, lo ideal 30 minutos diarios, y lo ideal es llegar a 150 minutos semanales, la actividad que el paciente pueda realizar. Eso logra disminuir la presión de 4 a 9. ¿Qué pasa si además le decimos al paciente trate de normalizar su peso? Si está obeso, pase sobrepeso, y si está con sobrepeso, llega hasta un peso saludable. Bueno, llegar hasta un peso saludable se logra bajar de 5 a 20 por cada 10 kilos de peso de descenso. Como dije, todas estas cosas se pueden ir sumando y los resultados van a ser diferentes, depende del paciente, está demostrado que tiene buenos resultados. ¿Qué pasa si además controlamos el alcohol? Limitar el alcohol significa 30 mililitros de etanol, que sería alcohol puro por día. Eso en general sería unos 600, 700 de cerveza o 300 centímetros cúbicos de vino. Recordemos que a veces las porciones son distintas, recomendadas para hombre que para mujer, por el tamaño hepático, pero también limitando el consumo de alcohol se podría bajar de 2 a 4 el valor de presión. O sea, la conclusión es que todas estas modificaciones en el estilo de vida pueden lograr reducir la presión arterial. También adoptar estos estilos de vida mejoraría la eficacia de los medicamentos hipertensivos. Si un paciente toma un medicamento hipertensivo, bueno, modificando el hábito de vida puede mejorar la eficacia de este medicamento, y disminuye, por supuesto, el riesgo cardiovascular. Se vio, por ejemplo, que si se suma las directivas DASH y se reduce el sodio, hay estudios que demuestran que directivas DASH más reducción de sodio, reducción, no como la dieta, sino una buena reducción en el consumo de sodio, se comparó con un medicamento antihipertensivo y los resultados eran similares. Bien, esto finalizando, voy a cerrar la presentación. Y ahora charlamos, cuéntenme si tienen alguna duda, si quedó claro. Perdóname, yo no, en el primer tramo de tu charla entendí que estabas hablando de pacientes insuficientes renales crónicos, terminales, digamos. No hablaste. No, la dieta DASH, o sea, perdón, el estudio donde se evaluó los resultados de las directivas DASH comparado con otro grupo que se le dijo sigan comiendo como vienen comiendo, incluyó adultos mayores de 20 años, no diabéticos, no insuficientes renal, con el mismo consumo de sal, hasta un índice de masa corporal 35, para que entiendan, 35, más de 30 es obesidad, 35 es obesidad de primer grado, no se incluyó obesidad de segundo grado ni obesidad mórbida.
pero se incluyó pacientes con distintos pesos como para descartar eso, y otra, mientras duró el estudio no bajaron de peso, entonces se descartó el efecto del descenso de peso, ¿no? Y que más, la misma cantidad de sodio consumieron todos y la misma cantidad moderada de alcohol. Se hizo durante 6 semanas, me olvidé decir esto que era re importante, se hizo durante 6 semanas. Las 2 semanas ya los pacientes o las personas que seguían las directivas DASH habían bajado de forma significativa tanto la presión sistólica como diastólica, o sea, máxima como mínima, y durante las 4 semanas siguientes, durante las 6 semanas siguientes que siguieron cuidándose, mantuvieron más bajos estos valores de presión. Pero se descartó, y se mantuvieron en el peso, o sea que se descarta el efecto del descenso de peso. Se vio que ese resultado era exclusivamente esa modificación en la alimentación, era mucho más rica, entonces repasemos, en fibra, En sodio, potasio y calcio. No solo quería recalcar que eran más ricas, sino que eran mucho más altas que lo que es la recomendación estándar para la población promedio. Y se recomienda no solo para paciente hipertenso, sino como preventivo para pacientes con riesgo de hipertensión. Bien. Si Yo sos en mi diabético se puede consulta, hacer, perdón que le estoy leyendo una pregunta. Si sos diabética, ¿se puede hacer la dieta DASH o solamente es recomendable para hipertensos? Es recomendable para hipertensos, pero un diabético también lo puede hacer, porque es o sea, tiene muchas frutas, verduras, la recomendación sería controlar el tema de los azúcares. Sobre todo los azúcares artificiales. Porque está permitida dentro de la dieta DASH, no sé si permitido, estaba contemplado el consumo la inclusión de cierta cantidad de azúcar por día. Eso sería lo que un diabético debería adaptar, de no incluir azúcares simples. bien. Es como que lo veo complejo, porque a su vez en la dieta no te ayuda al descenso de peso, que es uno de los factores que... Perdón, Leila, perdón. No es que no te ayude al descenso de peso la dieta DASH. Se vio que no hubo descenso en esas semanas porque se controló la cantidad para descartar el factor descenso de peso como una causa que te hace bajar la presión. En el estudio se quería descartar eso para que realmente saber que tampoco modificaron lo que es hábitos de actividad física durante esas 6 semanas, 6 a 8 semanas que duró el estudio de la dieta DASH, para descartar, el paciente bajaba, después la pregunta iba a ser, ¿por qué bajó la presión? ¿Porque bajó de peso o porque consumió más magnesio, sodio o potasio? Entonces se buscó... Digamos, vos podés acomodar la dieta DASH para descenso de peso también. Exactamente. Eso entonces... La cantidad. Eso todavía ayudaría mucho más al descenso. Yo lo que expliqué no es solo lo que es la dieta DASH, sino cómo fue el trabajo, claro. Claro, cómo fue el trabajo para poder decir sí, el descenso fue realmente gracias al consumo más importante, calcio, magnesio, y potasio y fibra. Bueno, había que descartar los otros ítems. Si los que hacían la dieta DASH te bajaban en esa semana 10 kilos, vos decías, bueno, no, bajó la presión porque bajó de peso. Entonces, mientras duró el estudio, se trató de que mantengan su peso para descartar el efecto y llegar a la conclusión de que, bueno, sí, por los otros nutrientes. No sé si quedó claro. Silvia, Sí. ¿hay algún, después del estudio, hubo seguimiento? ¿Qué hicieron? ¿Volvieron a la dieta anterior? ¿Mantuvieron la misma dieta? ¿Hay algún dato de eso? ¿Se mantuvieron los del descenso de la presión? Lo que se sabe es que lo mantuvieron mientras duró el estudio, que fue de 6 a 8 semanas, creo, 8 semanas, y después hay varios estudios sobre lo que es dieta DASH, disminución y más factores, o sea, se le agregó la actividad física y tuvieron mejores resultados, y también hay uno con respecto a la incidencia de cálculos renales, y se vio que hay menos incidencia de cálculos renales con la dieta DASH. Silvia, hay una pregunta ahí en el chat que dice, si sos diabética, ¿se puede hacer la dieta DASH o solamente es recomendable para hipertensos?
Sí, ahí ya la leí antes y ya la contesté. Ok. Sí puede, teniendo en cuenta más que todo el tema de que estaba contemplado dentro de la dieta DASH el consumo de azúcares simples, 20 gramos, 5 veces por semana. Bueno, la idea es controlar ahí eso, tienen que adaptarla. Pero como pauta general O sea, está como bien. pauta general vendría a apoyar todo lo que venimos repitiendo en todas las otras charlas, el tema del aumento de frutas y verduras, alimentos naturales, que los efectos no se ven cuando uno suplementa los factores que uno cree que ayudan, como fue en su momento las vitaminas o el potasio o el magnesio. O sea, es interesante remarcar el tema de hábitos saludables y de cambio en estilo de vida y de comer. O sea, no es que hay Exactamente, otra pastilla mágica que exactamente. va a reemplazar. La base era eso, que son modificaciones en el estilo de vida y uno lo plantea como modificación de estilo de vida, no como dieta. Estamos muy acostumbrados a sugerir dietas y ya la palabra dieta sugiere que es por un tiempo, que la sufrís, que es sufrimiento, que es privación por un tiempo y no veo la hora de terminar esto. O sea, la idea es modificar hábitos de vida. La diferencia que dije con la Mediterránea, primero que la Mediterránea surgió al revés, o sea, vieron que una población tenía esa característica de menos incidencia de eventos cardiovasculares y se estudió que comían distinto, que tenían menos riesgo. La mayor diferencia ahí era más que todo en el tipo de grasas, ¿no? Lo que es tipo de grasa. Esta tiene más que todo que ver con estos micronutrientes que están presentes, por supuesto, pero con frutas y verduras. Como decías recién, Cristina, se refuerza el tema de hábitos de alimentación saludable, alimentos naturales a los procesados y ultraprocesados. Fíjate que la dieta DASH, el tema de frutas y verduras es el doble la recomendada. Hace un hincapié muy marcado ahí, ¿no? Es Sí, muy sí, sí. presente el consumo de frutas y verduras, por eso la cantidad total después, bueno, y el de lácteos también, más que lo recomendado. Por eso cuando vos después comparás por micronutrientes, no solo yo quise compararlo, en el estudio te muestra la diferencia entre el grupo estándar, el 1, el que hizo la pauta DASH. Solo quise comparar eso, qué pasaba que en el doble, el triple o el cuádruple de un nutriente que consumen, sino que supera la recomendación de la población estándar. Volviendo al tema de los lácteos, ahora que vos mencionás, cuando hacen la dieta DASH pero baja en sodio, ¿cómo manejan el tema de los lácteos? Porque te quedan pocos lácteos bajos en sodio. Leche y yogur. El queso, recordemos, el queso si vos querés simplificar qué es un queso, yo digo, para que quede claro qué es, el queso es como si fuese leche concentrada, coagula la leche y se concentra. Entonces, más duro es el queso, va a ser más concentrado, va a tener más proteínas, va a tener más calcio, pero va a tener más grasa y va a tener más sodio. Los quesos más blandos son más magros promedio y van a tener menos sodio en general. Cuando se seleccionan quesos más duros, ahí hay que fijarse. Cuando uno habla en general, ¿se acuerdan cuando hablamos de rótulos? Decíamos de que en un rótulo, cuando un alimento tiene más del 20% de un nutriente, significa que tiene mucho. Sodio tiene más del 20% de los requerimientos, tiene mucho sodio. Bueno, cuando vos sugerís a un paciente realizar una dieta baja en sodio, bien controlada en sodio, la idea es que cuando consumen en un alimento industrializado, como por ejemplo un queso, la porción tenga menos del 5% de sodio. O sea, bien baja. ¿Quedó claro? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me enganché muchísimo Claro, porque a veces si hablabas de una gata por dieta de alta proporción de lácteos y te queda leche y yogur. No estoy escuchando, no escuché bien cuál fue la última pregunta. Estaba Melina también por decir algo, pero se cortó ahí. Ah, Sí, decía que me enganché tarde a la charla, pero bueno, después la voy a ver grabada nuevamente. Leí algo sobre la dieta, tengo un nene que es monorrenal, que gracias a Dios no tiene ninguna
¿cómo decirte? No corre ningún peligro, el médico obviamente me dijo que es totalmente sano, por eso siempre me interesan este tipo de charlas y estoy constantemente leyendo. ¿La dieta esta es recomendada para los chicos? ¿Recomendada para quién? Para los chicos. Para los chicos. La DASH puntualmente es una dieta muy puntual para pacientes hipertensos, está estudiada para prevenir y para tratamiento de la hipertensión. Para chicos yo recomendaría más que todo seguir la guía de las GAPA, que es las guías alimentarias para la población argentina. Por supuesto, estimula el consumo de frutas y verduras, pero 5 porciones diarias. Fíjate que la DASH, la que hablé recién, la recomendación es 10 porciones de frutas y verduras por día. Claro, entonces, claro, o sea, yo para chicos recomendaría la gráfica, o sea, como guía, lo que es la alimentación saludable. Se hicieron unas guías, que son las guías alimentarias para la población argentina, que tienen la gráfica, es un redondel de la mitad de frutas y verduras, con un fondo verde, y dimos una charla sobre eso, o sea, 5 porciones de frutas y verduras, controlar el consumo de proteína, 2 porciones de lácteos por día está bien para chicos. En general, si tengo que hablar de chicos y adolescentes, chicos, se dice así, que los chicos mientras las mamás les preparamos la leche, siguen consumiendo las 2 porciones de lácteos por día. Pasan a ser adolescentes y se encargan ellos de su desayuno y merienda, y se olvidan, pasan al mate, a la gaseosa con los amigos. Entonces, de ahí la recomendación es controlar el consumo de lácteos, que son 2 porciones diarias, lo básico recomendado en niños y adolescentes. Otra cosa importante es que el lácteo descremado está recomendado para toda la población. A veces como que tenemos miedo de darle algo descremado a un niño. O sea, no antes de los 2 años. Cuando un niño es chico, antes de los 2 años de vida, necesitan lácteos enteros, porque necesitan muchas calorías por kilo de peso, y porque necesitan la grasa también para el desarrollo neural, necesitan el lácteo entero. Pero por arriba de los 2 años de edad, todos los chicos pueden consumir lácteos descremados y es más saludable. La única diferencia entre la leche entera, por ejemplo, y la leche descremada es que tiene menos grasa. El calcio es el mismo, la proteína es el mismo, y la leche tiene vitaminas liposolubles, significa son vitaminas que están dentro de la grasa, entonces al descremarse se pierde un poquito de esa vitamina, bueno, se le vuelve a adicionar para que la leche descremada tenga la misma cantidad de vitaminas como hubiese tenido si hubiese consumido leche entera. Es lo único como para marcar la diferencia y prestar atención en los niños y adolescentes, pero yo diría que sigas la pauta general. La DASH tomémoslo como un tipo de alimentación estudiada y puntual para control de hipertensión, o sea, ya el título era enfoque dietético para el control de la hipertensión. Claro, yo más que nada suelo meterme a charlas y leer mucho justamente porque el nene es monorrenal y bueno, y el médico me dijo tenés que estar atento a muchas cosas. Me había perdido la parte de monorreno, pero con la función renal normal. Sí, gracias a Dios sí. Sí, pero igual siempre trato de tener por supuesto, laudos y me interesa mucho todo lo que se refiere a eso. Claro. La alimentación normal y, a ver, la idea es que cubre todos los nutrientes, y yo también te recomendaría control de proteínas de consumo anormal, porque a ver, la alimentación típica argentina es muy excedida en cantidad de proteínas. Nosotros comemos mucho más proteína de lo recomendado. La recomendación es que cumplas lo normal, que cumpla. Voy a hablar en general porque cuando uno tiene que decirle a un paciente puntual, habría que evaluarlo, a ver cuánto pesa, cuánto mide, cómo crece. En promedio, una porción diaria de 100, 120 gramos, según es por kilo de peso, entonces depende de cada persona. Pensá que cuando escuchás un grupo de adolescentes organizarse para un asado y comprar medio kilo por cabeza, o sea, el hábito de consumo argentino es muy excedido. Entonces, cuidarlo en general, que tenga una dieta sana, que cubra las proteínas sin sobrecargar.
También, no sé si pudiste ver la charla que hablamos de alimentos procesados y ultraprocesados, la idea de evitar todo lo procesado y ultraprocesado y tratar de incluir más alimentos naturales en la alimentación diaria, o sea, tratar de que, eso es como recomendación para todos los niños y adolescentes, ¿no? Que consuman como colaciones frutas o como postres frutas, no tanto el alfajor, el caramelo, con cierta frecuencia, pero tratar de que la alimentación sea sana. Perfecto, sí, trato siempre de eso, de incorporar mucho color en la comida, en cuanto a verduras, y también ellos mismos te piden frutas, así que bueno, dentro de todo venimos bien, así que muy interesante la charla, después los voy a ir viendo a todas. Bárbaro. Acá pregunta si quedan, esta pregunta es para vos, si quedan disponibles después en algún lado. Sí, ahí estoy por copiarles el link para que puedan entrar, queda en el canal de YouTube que tenemos. Ahí están subidas las charlas anteriores, y bueno, mañana más o menos estará esta también colgada ahí en lo que es el canal de YouTube. Perfecto. Bien. Bárbaro. Silvia, entonces por ahí la dieta DASH es para tener en cuenta solo para pacientes con hipertensión, pacientes con insuficiencia renal, eso es, hay que tenerlo más cuidado y ser más consciente que la dieta DASH lleva mucha carga de potasio, que por ahí hay situaciones que no son recomendadas. Esto es solo para pacientes con hipertensión. Esto es específicamente para pacientes con hipertensión. Exacto. Además, el título es, lo digo en español, que son los enfoques dietéticos para detener la hipertensión. Específicamente para hipertensión. Teniendo Después, en cuenta porque que es la segunda causa, sí, que es la segunda causa de ingreso a diálisis, ese paciente tiene que estar muy bien controlado, por más que uno, que sepa él que es hipertenso, tiene que saber si no tiene problemas de riñón, para poder decir, bueno, cumplo con esta dieta que me ayuda para la presión, pero si tiene problemas de riñón, debería el médico indicarle en todo caso si puede o no esa dieta para hacer esa dieta para consumir. Repasemos que la enfermedad renal, una vez que inicia, tiene distintos estadios. A medida que progresa la enfermedad y se deteriora la función renal, la cantidad de nutrientes que puede consumir se va modificando a medida que avanza la función renal, la cantidad de proteínas, la cantidad de potasio, la cantidad de sodio. Si ingresa en el último estadio, que es cuando necesitan terapia sustitutiva, cambia radicalmente. O sea que el paciente renal es muy específico en cuanto a los distintos nutrientes que puede consumir, depende del estadio en que se encuentre. Entonces, esto puntual tenía que ver con la enfermedad renal porque la hipertensión tiene relación con la enfermedad renal. Y si podemos expresarlo de otra manera, también podemos decir que un paciente hipertenso se controla bien va a tener menos probabilidad de desarrollar una enfermedad renal, como el paciente diabético se controla bien. O sea, el paciente que desarrolla la enfermedad renal y controla también su presión o controla su diabetes, la progresión va a ser más lenta. Digamos, la importancia, como dijo recién Leila, de detectar la detección temprana de la enfermedad renal como para lentecer esa progresión.